Muy bien, cuando era niño, a fines de los 90, hubo muchas tendencias que fueron y vinieron, desde robo de niños y tarjetas Pokémon, hasta limpiar el excremento de tus Tamagotchis. Lo que fuera, participé en ello, pero una cosa que pareció surgir de la nada, eran los mini scooters Racer. Ahora, puede que me equivoque, pero creo que mi amigo David fue quien inició la moda de estos scooters, porque él fue el primero de la cuadra en tener uno, y una vez que lo obtuvo, todos los demás niños también. De repente aparecían anuncios de mierda en la TV. Hola, soy Racer Ramón y conduzco mini scooters. Se llaman como yo. También tuve accidentes alcoholizado y no me permiten conducir. Y viéndolo en retrospectiva, no sé por qué eran tan geniales. Mira mi mini scooter Racer, ¿no es genial? ¿Es veloz? No, amigo, es muy lento. ¿Es divertido para pasear? No, amigo, el manillar se torce cada vez que me subo. Bueno, eso suena genial. No puedo esperar a tener uno. Y por supuesto que en mi cumpleaños me regalaron uno. Ahora bien, no era un mini scooter Racer auténtico. Era genérico y sin marca. Si mirabas de cerca no verías la etiqueta de mini scooter Racer. Más bien leerías Money Scooter Fraser. Baby, oigo el blues sonando, la ensalada y los huevos revueltos. Durante todo ese verano con mis amigos nos dedicamos a los mini scooters. Todo el mundo excepto por Michael, mi vecino de al lado. Él no tenía un mini scooter Racer, tampoco tenía un mini scooter Fraser. Todo lo que Michael tenía era una patineta de los años 70. Oigan chicos, ¿le gusta mi patineta genial de Richard Nixon? Dios, Michael, ¿cómo lo obtuviste? Mi padrastro dijo que lo encontró en el río. Vamos a las donas de Tom. Las donas de Tom era una tienda de donas a la vuelta de la esquina, y nos gustaba andar en scooters en el estacionamiento. Y por supuesto que a Tom no le gustaba para nada. Chicos, ¿pueden llevar sus mini scooters a otro lado? Besa mi trasero, Tom Donas. Mi nombre no es Tom Donas, es Rick, soy el gerente. A nadie le importa, estamos haciendo saltos de conejos aquí. Entendí que Tom Donas tenía razón. Tal vez jugar en el estacionamiento no estaba bien. Miren chicos, puedo hacer una voltereta. Pero nos gustaba el lugar porque podíamos saltar frente a espectadores. Los espectadores, por supuesto, eran clientes de la tienda. Apuesto $20 a que uno de esos mugrosos se cae. Por supuesto. Ahora quiero contarles sobre mis días más ambiciosos saltando en scooter en el estacionamiento de las donas de Tom. Y fue el día en que intenté hacer el salto del conejo sobre esas barreras de concreto. No sé cómo demonios se llaman. Estas cosas de aquí, miren. Así que ahí estaba, como una especie de temerario. Y debo decir que estaba muy entusiasmado. Tenía todo planeado, saltaría las cosas de concreto sin errores. Todos los espectadores quedarían con la boca abierta. Firmaría un contrato con la compañía de scooter Fraser. Me patrocinarían y ¡bam! Sería recordado como el Tony Hawk del mini scooter y tendría mi propio videojuego. Estaba tan confiado que podía gritar antes de comenzar. ¡Soy el Tony Hawk de los mini scooters! Entonces salgo. ¿Quién sabe qué tan rápido iba? Tal vez 11 km por hora, siempre al límite. Voy a hacer el salto y mi rueda delantera golpea con la barra de concreto de mierda. Me elevo por los aires como un maldito superhéroe, caigo en medio del asfalto y me quiebro la clavícula. Una señora en su maldito carro logra frenar. ¡Maldita sea, niños con sus mini scooters! Traté de disculparme, pero me había mordido la lengua y nadie me comprendía ya. Lo siento. Siento que casi hago que me asesine su carro. Todos en la tienda estaban traumatizados de que casi muere un niño arrollado por un carro en el asfalto. Bueno, podemos decir que ese chico jamás será Tony Hawk. Diría que es el Tony Hawk de comerse el asfalto. En este punto apenas podía caminar porque me hice pedazos en 6 formas diferentes y usé la patineta fea de Michael como ambulancia para regresar a casa. ¡Santo cielo! ¿Necesitas respiración boca a boca? Michael, te golpearía si no estuviese roto a la mitad en este momento. Entro a casa, mis padres me ven como si me hubieran disparado con un rifle. ¡Santo cielo! ¿Qué te ha pasado? Pareces como si hubiera salido de un accidente de avión. Entonces, ¿qué hemos aprendido de todo esto? Bueno, yo aprendí que soy pésimo con los mini scooters, por eso es que hago animaciones de mierda para vivir y jamás seré el Tony Hawk de los mini scooters. El fin. Brewster.com